Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, consiguiendo los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día lunes 9 de diciembre. Aquí estamos en el último día del mandato de la fórmula presidencial Macri-Michetti. Aunque a Michetti no le invitan a las fiestas, el otro día se despidieron con un candidato a vicepresidente y no con la vicepresidenta, que es la que ejerció durante todo el mandato. Hoy es 9 de diciembre, es el Día Mundial de la Informática, es el Día Internacional contra la Corrupción y el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas de Crimen de Genocidio y para la prevención de ese crimen. Hoy, 9 de diciembre, se conmemora un aniversario de lo que se considera la última batalla por la independencia, la batalla de Ayacucho. Fue en 1824, un 9 de diciembre. 4 años después, el combate de Navarro, que es un combate de las guerras civiles argentinas entre unitarios y federales, que resultó una victoria de las fuerzas del general Lavalle sobre las milicias bajo el mando del coronel Manuel Dorrego. Era un día como hoy se producía ese combate de Navarro y que después llevaría el 13 de diciembre, o sea dentro de 4 días, al fusilamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego. En 1853, un 9 de diciembre, se funda el Hospital Italiano. Miren la edad que tiene ese hospital. 1853. También en 1906 se hace la primera carrera de autos del país. Y otra yerba. ¿Sabe quién? Ahí vino Rubén y se va a compartir acá el programa con nosotros. En 1927 nacía, hoy cumpliría 92 años, de alguien que hablamos el otro día, que es Germán José Vidal Campos, el abogado, el profesor, el jurista,
un gorila, pero que sabía mucho. Exacto, de constitucionalismo. Era un gran constitucionalista, lástima que era gorila, retorcido, como el sol. Yo aprendí mucho con él, ojo. Aprendí mucho de constitucionalidad y todo eso, lo aprendí gracias a él. Porque tenía que estudiar con los libros de él. Y yo Sí, bueno, sería pensamiento gorila, pero sería un tipo no, pensante. Era un tipo muy, muy inteligente. Sí. Uno tiene que aprender de los inteligentes. Exacto. Si vas a aprender de los brutos estos que a veces hablan y hablan porque tienen lengua y no porque sepan nada de lo que hablan, ahí perdiste porque ya estás... El 9 de diciembre de 1970, el que era en ese momento presidente de Estudiantes de La Plata, se suicidó. Después del mejor periodo de estudiante de todos los tiempos. Y en 1970 se pegó un tiro, Mariano Mangano. Era su nombre. Bueno. Y hoy, como última efeméride, el fallecimiento hoy del actor y comediante Santiago Val. Santiago Val hoy. Bueno. No quiero hablar de fútbol porque ya después de ayer... Yo sí, a mí me encantaría hablar de fútbol, pero no de fútbol, de la política en el fútbol. Ah, sí. Le pegaron un raje al macrismo. Parece que hubo cambios, ¿no? Bueno, vos viste cuando un árbol se cae, se hace leña del árbol caído, dice el viejo refrán, ¿no? Y dice que hay bastante desbande por el tema de la pérdida del Club Boca Juniors. No, hay bastantes pases de factura. Y hay desbande por todos lados, también hay demanda en la provincia de Buenos Aires, se le están yendo los... Sí, se le llegaron diputados. Hay otro desbande en el nuevo oficialismo también, que es en La Plata. Y bueno, por eso ahí hay desbande. No, hay vos 4... Vos estás hablando de la gobernación. Yo te digo, la Intendencia de La Plata, el peronismo se dividió en 3-4 bloques. Porque no hay unidad, el masismo se fue por un lado. No, y esto va a empezar de nuevo. Así que va a empezar de nuevo a hacer ese y hay ¿Sabe qué pasa? Esto es muy simple. Cuando van por intereses propios y personales y no por el interés soberano de la patria, y empiezan a matarse por los puestos y no por lo que hay que hacer para que los argentinos vivan bien. Vamos a ver. Ese para mí es el verdadero problema. Teníamos que tocar el tema de Isabel Perón que habíamos dicho los otros días que vamos a tocar. Sí, fundamentalmente vamos a hablarle a la gente porque la gente que lo escuchó por el streaming, por la página de www.radioreconquista.com, ahí ellos sí lo escucharon todo nuestro argumento, pero en nuestro celular se quedó sin batería y dejó de transmitir en Facebook. No sé cómo anda ahora. Y ahora, sí, no sé cómo anda de batería, pero sí, bueno, estamos con... Bueno, apurémonos entonces. Sí, apurémonos. Bueno, listo. ¿Arrancás vos con esto? No, buscá, si vos tenés. No, acá, no, quedaron acá. Vos tenías el... Pará. Bueno, vamos a ver. Acá. Más pobreza y desempleo que hace 4 décadas. O sea, esto es una nota basado en los dichos de Margarita Stolbizer, que era precandidata a presidente por el partido Surgen en ese momento, porque esto está tomado el 3 de mayo del 2015. Esta es la confesión de una política y basada en estadísticas que demuestra que Isabel Martínez de Perón fue de lujo comparado con lo que vino después. Esto es lo que uno quiere demostrar. Esto ella tiraba datos y chequeado, toma estos datos que toma Margarita Stolbizer, como lo hace habitualmente chequeado. Chequeado es una página, ¿no? Es una agrupación, sí, que tiene una página de internet, donde él, de acuerdo a los datos que van lanzando diferentes políticos, las cosas que se dicen, pues, ellos corroboran si son ciertas, si son mentiras, si son más o menos ciertas, si son más o menos mentiras, si exageraron, si no exageraron. Y entonces, el veredicto fue tajante, verdadero, dice. O sea, lo que dijo Margarita Stolbizer, chequeado lo da como verdadero. Y vamos a decir, a ver de qué se trata. Decía, hacia 1974, hacia el gobierno del general Perón, la Argentina registraba una tasa de desocupación del 2.7%. Desocupación 2.7%. Hoy está arriba del 10%. Y medida no sé cómo.
O sea, porque... Por el INDEC 22. Sí, no sé si el INDEC dicen que ahora anda, o sea que es mejor que el anterior, pero andará bien como... qué sé yo. Vamos a decir que sí. Bueno, había 5 o 6 veces menos desocupación que ahora. Según lo que explicó el comité de campaña de Stolbizer, más. Y 2.7 a... 2.7 a 10. Sí, no sé si 10, 11 o 12 iba a terminar este año. Ponerle, si son 12, son 10 puntos más de desocupación que hay ahora. Según lo que explicó el comité de campaña de Stolbizer, las cifras provienen del trabajo de los investigadores Oscar Altimir y Luis Beccaria, o Becharía, no sé cómo es con doble C. El persistente, dice, deterioro de la distribución del ingreso en la Argentina, basado en estadísticas oficiales del INDEC, cifras similares se registran hacia principios de la década del 80, cuando comienza un franco deterioro en este y otros indicadores vinculados, y de acuerdo con el libro de estudios de la historia de la economía argentina de Eduardo Basualdo, desde mediados del siglo XX el desempleo evoluciona de poco menos del 3% en 1980 hasta llegar al 7% en 1989. O sea, había muchísimo menos desocupación con militares que en 1989 cuando terminaba el primer periodo de Alfonsín. Porque recuerdan cuando asume Menem, asume en un caos económico el país estaba, ¿no? Con hiperinflación, mucho desempleo, o por lo menos lo habían más, en 4 años habían más que duplicado ese desempleo. Según las cifras del INDEC, el cuarto trimestre de 2014 la desocupación alcanza el 6.9, o sea que estamos en el 2014 similar a como estábamos en el 89, y la subocupación del 9.1 de la población económicamente activa, cifras prácticamente idénticas a las del último gobierno de Raúl Alfonsín. Un informe de la CTA Cifra, coordinado por Basualdo, confirma que este proceso de deterioro, la participación de los asalariados alcanzó su máximo histórico hacia 1954. Repito, veníamos del 74, gobierno de Juan Domingo Perón, y ahora habla el máximo histórico hacia 1954, segundo periodo del gobierno de Juan Domingo Perón. Fue cuando más se repartió del Producto Bruto Interno para los trabajadores. 1954, el máximo. O sea, cuando Perón lo dejaron trabajar durante 11 años, el 43 al 54. Y cuando llegó al punto más alto, claro. Y en el 75 también, cuando llegó el trabajador a tener del Producto Bruto Interno, dijeron, esto es molesto. Esto molesta. En 47, 48% eran pero a lo que se había llegado. Pero aparte, ¿cuál es vienen con qué receta? La reforma laboral, la reforma previsional. Fíjate vos que estos malparidos decían que la sacan a Isabel porque el país estaba en quiebra. Y Isabel Perón le deja a una nación con 5.780 millones de dólares, que era lo que ella había recibido, sin pedir un centavo de deuda externa, que generar una nueva deuda externa, y con todos los servicios pagos al día. ¿Qué le pueden reprochar a esa mujer que gobernó con una guerra desatada por la guerrilla marxista? Bueno, volvemos a esto. La participación de los asalariados alcanzó su máximo histórico hacia 1954 y luego de descender volvió a alcanzar niveles similares en 1974, 20 años después. Desde entonces, y el problema, o sea, pero de hace 70 años que el problema es el peronismo. Sí, recuerden eso. Por eso, porque siempre el problema es el peronismo. Desde entonces, la tendencia ha sido con grandes oscilaciones decrecientes con niveles muy bajos durante la última dictadura militar, así como durante la crisis hiperinflacionaria de la década del 80. Y si bien en los años 90 representan una recuperación relativa tras los primeros años del decenio, la proporción del producto en manos de los asalariados volvió a descender sosteniblemente. O sea que si bien había estabilidad, lo que quiere decir el informe, que a pesar de que en los 90 con Menem y la convertibilidad y todo eso, había una estabilidad relativa en la economía, pero el trabajador estaba postergado también en sus ingresos, porque nunca alcanzó estos niveles de partición.
Las cifras de informalidad laboral de hace 4 décadas son algo más altas que las indicadas por Stolbizer. Según un informe de la OIT, el empleo asalariado no registrado alcanzaba poco menos del 20% de la población en 1975, que es el primer dato disponible. No se lo puede comparar con otro porque no existía, y si bien la tendencia aludida correcta hacia 2012, la informalidad en el aglomerado urbano del Gran Buenos Aires alcanzaba el 33.6%. En ese sentido, el informe de Chequeado analiza el trabajo en las 3 décadas de democracia y se explica que en los primeros años de la democracia la cifra de desempleo no registrado, 25% del Gran Buenos Aires, fueron las más bajas hasta la actualidad, y desde 1974 hasta la actualidad la caída del salario real es del 40%. Repito eso, del 74 hasta acá es hasta 2015, ¿no? Que es donde está tomado esto. Es el 40% de deterioro salarial. De la mano se consolida una fuerte fragmentación. Si ustedes escuchan de fondo un gato, es que está trabajando con nosotros. En Macri que está preparándose para el discurso. Dice que Macri está preparando el discurso. Así que escúchelo. Se va a adelantar a lo que va a decir mañana, cuando entregue el mando. De la mano se consolida una fuerte fragmentación entre los obreros en la expansión del empleo no registrado en negro y la llamada tercerización, señalan los investigadores, que son Juan Korenbrit y Tamara Seifer de Seis. En cuanto a la pobreza, después sigue hablando de la pobreza, pero lo más importante es que habla de la pobreza, hablale porque ¿sabés qué? La pobreza del equipo de la líder del CEN explica que tomaron datos del informe, una distribución del movimiento, el caso Argentina 2008, en el que Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces usaron datos de la encuesta permanente de hogares para concluir que desde 1974 hasta 1988 la tasa de incidencia de la pobreza fue inferior al 10%. Fíjate vos, acá están los gráficos. La evolución de la población de la situación de pobreza, sí, data. Bueno, acá están los últimos de 1968 a 2006 está tomado, ¿no? El punto más alto de pobreza en el año cerca del 2002, que estaba por arriba del 50. Y también en el año 88-89, que estaba por arriba del 45-46%. ¿Sí? Y venimos del año 74 con menos del 5% de pobreza. ¿Sí? Según el gráfico. Gobierno de Perón y de Isabel. ¿Sí? O sea, pero vos fijate, del 74, que está menos del 5, al 89, hay 15 años nada más. Y se llevó del menos del 5 al 45. O sea, subieron pornográficamente la cifra de pobreza. Después la bajaron y la volvieron a subir más del 50. ¿Y cuánto gobernó Isabel? 3 años. 2 años y pico. Isabel, no. Y Perón asumió en el 73. 1 año y medio. 73, Perón. Pero Perón asume en el 73, queda ella en el 74 y después. Pues son medio año del 74. 2 años y medio. Un año del 75. Medio año del 74 es 1 año y medio y 3 meses. Es 1 año y 8 meses, más lo que la sacaron y la llevaron a Córdoba y todo, que no la dejaron gobernar. 1 año y medio habrá gobernado. 1 año y medio, y había un 2% de pobreza y según Margarita Stolbizer la desocupación era menos del 2%. Y después tienen el tupé de echarle la culpa al peronismo de los 70 años que gobernaron los sátrapas delincuentes que tiene el peronismo de infiltrados, que nunca fueron peronistas y que se hicieron peronistas para venir a robar y para hacerse ricos ellos. El peronismo cuando gobernó para el pueblo. Y ahí están las pruebas. Yo le voy a leer, aprovechando que vamos a hablar de Isabel Perón, yo tengo mucha documentación. Tengo la documentación inclusive sobre lo que cuando la quiso traer, la quisieron hacer detener el gobierno de Kirchner, un gobierno supuestamente peronista, pidió la extradición de Isabel Martínez Perón para juzgarla aquí. Y tengo la contestación de la Corte de España, donde un poco menos que le dice que son unos payasos, que lo tuvieron la oportunidad de detenerla cuando la indagaron, y sin embargo pasaron qué sé yo cuántos años, y sin que hubiese un hecho nuevo, pidieron la extradición. Es decir, que era un hecho totalmente político y antijurídico, es lo que le dice la Corte de España.
no porque fuera amiga, sino porque desde el punto de vista del derecho no correspondía. Pero yo le voy a leer un discurso inédito, este discurso muy poca gente lo sabe. Este discurso lo dio Isabel Martínez de Perón en julio de 1975, donde advierte proféticamente el golpe de Estado por fuerzas al servicio de la anarquía y la antipatria. No se equivocaba. En este discurso la señora de Perón logró impedir los planes de su derrocamiento y reemplazo por el neoliberal Ítalo Luder. Luder al tiempo que denuncia a todas las fuerzas apátridas. Recuerdo que me contaba el profesor Lázaro Roca, que fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y que en ese momento era secretario general del movimiento, el Consejo Superior Peronista. Y me contaba de este discurso. Hasta que lo encontré, lo conseguí, y me gustaría que lo conozcan, para que vieran cómo era la situación. Ahora lo vamos a leer. Tan liberal era Ítalo Luder, Ítalo Argentino Luder, que después en el 83 fue el candidato del supuesto peronismo. Sí, pero en los antecedentes de él ya era liberal. No digo, como que tenía el currículum armado para ser un buen presidente. Claro, para ser buen candidato a había presidente. Sido un buen aliado de los militares para voltear a la señora de Perón. Pero este señor, cuando mi viejo vivíamos en Santa Fe, en Rosario, mi viejo siempre me contaba que este sinvergüenza había sido el que le entrega el diploma de doctor honoris causa por parte de la FUBA. A Spruill-Brand. Y ese era el candidato del peronismo. Y bueno, como ahora los candidatos que tenemos son todos iguales. Bueno. El que no condecoró a Marx o a Lenin o a Stalin, te condecoró a Spruill-Brand. No es larga, es suculento. Esto, compañero. Ya lo otro ya lo explicamos. Correcto, pero ¿cuándo da este discurso? Lo da en julio del acá, 2 de julio del 75. ¿Qué fue cuando la llevaron y la tuvieron como detenida en Ajochinga, diciendo que estaba enferma? La estaban envenenando, esa fue la verdad, le estaban dando veneno. ¿Te acordás que estaba flaca, que parecía que se moría? Y eso le estaban... Sí, yo no me acuerdo mucho, pero sí, te creo, obviamente. Compañeros, dice, los he citado para hablarles en mi carácter de jefe del movimiento y presidente de la nación, pero también sintiéndome como la madre de todos los peronistas. Yo tengo una idea definida de lo que es la autoridad. Puedo asegurarles que jamás intenté conseguir esta posición y que nunca imaginé iba a alcanzarla. Fue el general Perón quien me designó para encabezar el movimiento peronista y obran en mi poder los documentos del general Perón que así lo atestiguan. Sin embargo, yo no he querido hacerlos públicos porque pienso que mi jefatura debe afianzarse a partir de mi propia conducta y de los hechos que yo produzca, porque yo me siento algo así como la garantía de la unidad del movimiento peronista. Y además porque estoy dispuesta a impedir que algún día se pueda decir de nosotros que muerto el padre los hijos se disgregaron. Y los he mandado llamar para que juntos analicemos. No te metas, Mauricio. Que para vos no es. Como ensaya, no sé qué carajo está ensayando ahí. Yo los he mandado a llamar para que juntos analicemos la situación que atraviesa el país, ya que para que el gobierno piensa que es una situación grave y porque la antipatria quiere destruir la nación y hay quienes se dicen peronistas que se prestan inconscientemente a ese juego. El gobierno es consciente que lo que acá se busca es producir un golpe de Estado. Está hablando el 2 de julio de 1975, ¿no? O sea, estamos hablando 9 meses antes del golpe. Dentro del cual, es decir, el gobierno es consciente que lo que acá se busca es producir un golpe de Estado, dentro del cual la actuación de los senadores es una pieza fundamental, porque compañeros, a mí se me quiso hacer lo mismo que a Irigoyen en el año 1930, cuando le nombraron presidente provisional, y después cuando no le sirvió más lo echaron y nadie más se acordó de él. Yo quisiera preguntarles a ustedes, compañeros, si es importante o no defender el gobierno peronista. Si no hemos luchado durante tantos años para alcanzarlo, y yo me pregunto, compañeros, ¿dónde está el movimiento peronista? Ah, no.
mejor se lo sigue preguntando, Isabel Perón. Sí. En esto soy una más, dice, porque sé que los esfuerzos del pueblo estuvieron siempre junto al general Perón. Y a pesar del gran dolor que me produjo la muerte del general, hay veces que hasta me alegro que Dios se lo haya llevado, porque si el general viera esta traición de alguno de sus hijos, volvería a morir de dolor. Yo quisiera preguntarles, compañeros, si ustedes recuerdan cómo era la Argentina antes de Perón. Ustedes saben, como yo, que era un país sin justicia social, con campos y vacas. El general Perón trajo al país la justicia y las chimeneas. Hoy los traidores y la sinarquía internacional, porque esto también se está moviendo de afuera, quieren acabar con el pueblo y voltear las chimeneas para que la Argentina vuelva a ser campo y vacas solamente. ¿Qué tal? Argentina año 2019. La cuestión está en la elección del presidente provisional del Senado. Resulta sumamente sospechosa y se agita en un momento en que se quiere crear en el país un verdadero caos social. Algunos de los más importantes líderes de la oposición me han advertido del complot en que estaban empeñados algunos que decían: hay que nombrar el presidente provisional del Senado para sacarla de una buena vez a esta señora. Compañeros, ¿ustedes creen que tengo la cabeza solo para peinarme? ¿Ustedes creen que alguien puede manejarme? Algunas de las puertas que ellos tocaron después vinieron y me lo contaron. Yo estoy absolutamente prevenida sobre este golpe de Estado y el gobierno sabe quiénes son los instigadores y orígenes. Le advierto que ni he hecho las valijas para irme del país ni voy a entregarme sin pelear, sino que voy a obligarlos a que me tengan que colgar en el Plaza de Mayo y, como ustedes sabrán, los van a colgar a todos ustedes sin excepción, y en tercer lugar lo van a colgar a ese Judas que está vendiendo la República, porque ya no les va a servir para nada una vez que la traición esté consumada. Enojada estaba, ¿eh? Este Judas me hace acordar a lo que siempre contaba el general Perón de los generales de Darío, que después de haberlo traicionado se presentaron ante Alejandro para servirlo, pero este los hizo matar por traidores a todos. Pero esto, compañeros, no es la primera vez que ocurre en el movimiento peronista. El general Perón en otras oportunidades también dijo que no se pasaran al enemigo porque una vez que ya no les sirvieran los iban a matar. A uno de ellos el general le decía: tenga cuidado, mi amigo, que Roma no paga traidores, pero él no le hizo caso, sacó los pies del plato y cuando ya no le sirvió más, lo mataron. Yo sé que hay muchas amenazas, presiones, pinchan de todos lados, y aunque soy una mujer común, entiendo lo que puede suceder. Otra que la guerra civil española. Muchos entran en el juego por la acción de los calientaorejas, otros se prestan a la traición y olvidan que los que pagan a los traidores son los que luego los matan a ellos. Compañeros, yo cumpliré mi misión. Cansarme no me van a cansar. A mí me podrán sacar, pero muerta. Deberán sentarse para esperarme los que crean que yo voy a renunciar. Yo voy a tomar las medidas que quiero comunicarles a fin de superar la actual situación. En primer lugar, disponer la inmediata reorganización del Partido Justicialista, y les advierto que he decidido llamar a movilización a todas las mujeres del país. Y en segundo lugar, ya para asegurar la continuidad del Estado Nacional, enviar al Congreso un proyecto de ley de acefalía. Y entonces les pregunto: ¿soy o no soy la jefa del movimiento? ¿Soy o no soy la jefa de la nación? Lo que estaba diciendo Isabel Perón es que ella le iba a mandar o sea, si para ustedes no soy la jefa, yo lo mando a consulta popular a ver qué pide, qué opina el pueblo. Es imprescindible de antemano que yo sepa si voy a contar con ese proyecto y si no, quiénes son los que no están de acuerdo. Y en ese momento se produce un diálogo entre los legisladores que piden la expulsión de varios hombres dentro del movimiento por sus desviaciones. No, compañeros, yo desde el primer día pude haber tomado medidas durísimas, pero 20 años junto al general me han enseñado a ser prudente, y como jefa del movimiento no debo aún nombrar a los traidores, pero yo lo haré con el pueblo reunido en la Plaza de Mayo. Y en cuanto a las expulsiones, hay que darle tiempo al tiempo. Les aseguro que no se me ha de escapar un solo detalle, porque estoy informada absolutamente de todo y conozco todo lo que sucede. Hasta los guitarreros que están en la traición me vienen a abrazar y a jugarme lealtad, y no les puedo dar una trompada porque soy una mujer. Aunque me lamente de no ser un hombre, me consuela que mi marido me decía: no te preocupes, Isabelita, que yo soy hombre y sin embargo también tengo que abrazar a esos sinvergüenza. Decía Perón que sabía
por Sí, donde correr a cada uno. Lo que yo leía que decía Michelini de los últimos días de Perón, en el libro de Michelini, que era el apoderado de él, cuando dice van a poner plazas, calles con mi nombre para tapar la traición que le hacen a su pueblo. Pero al final va a ser doloroso para esta manga de hijos de puta. Les aseguro, compañeros, que en esto no busco nada personal, porque luego de la muerte del general yo podría haberme dedicado a otras cosas, pero él me lo impidió y era el amor más grande de mi vida. Estoy dispuesto a dar mi vida por la patria y el movimiento, y esto es lo que retempla cuando no puedo dormir o cuando tengo que tomar alguna pastilla para poder comer. Pero quiero que sepan que tengo el espíritu muy fuerte y que si el físico me acompaña he de seguir adelante cueste lo que cueste. Italo Luder, dice este informe, intempestivamente y molesto pretende justificar la posición del Senado, y fue ahí cuando varios peronistas leales le recuerdan que él fue candidato a diputado provincial por la Unión Democrática y que en nombre de la Federación, lo que decías vos de Prueba. La señora le respondió: yo no deseo de ninguna manera violentar los fueros o la importancia que cualquier legislador sienta que pueda tener. Soy sumamente respetuosa de las instituciones y las leyes, pero soy leal a mi movimiento y creo que si alguien se siente en desacuerdo con la doctrina del movimiento puede pasar a la oposición o formar cualquier otro partido político, pero los que somos peronistas estuvimos y estaremos sujetos a una doctrina y al servicio de un solo interés, el del pueblo. Y cierra diciendo: recuerdo que en épocas antiguas los sacerdotes concurrían a los círculos senatoriales implorando a Dios para que iluminase las mentes de los que allí debían concebir la felicidad de los demás. Yo ruego a Dios todos los días de mi vida para que los ilumine a ustedes y les permita cumplir la alta función con que el pueblo argentino los ha investido. Y a usted, senador, le digo que en razón de encontrarse en el exterior del país no puede desconocer que la prensa internacional hablaba de un golpe de Estado en la Argentina, que se iba a ejecutar dentro de la Constitución, paradójicamente, y la ley mediante la sustitución del presidente de la Nación por el presidente provisional del Senado, que nadie lo ha votado para ocupar ejecutivo alguno. Y a los compañeros que me preguntan: señora, ¿qué es lo que le pasa? ¿Está enferma? Yo solo le puedo contestar: estoy enferma de asco. Isabel Perón, 2 de julio de 1975. Pleno lo que se llama el Rodrigazo, o sea, en pleno lío económico que había en el país, aparte del político, ¿no? Como se ve, ella encaraba lo que hablaba a nivel político. Estaban todos llevándose las manos para derrocarla. Ahora vamos a hablar del caso judicial de Isabel Perón. O sea, la atacaban Esto está publicado en Prensa Libre, que no se puede sospechar de que esto fuese. Prensa Libre era un periódico, más bien liberal, que no tiene nada que ver con el peronismo, ni mucho menos. Pero desde el punto de vista jurídico tiene una postura muy interesante. Es decir, cuando recién decíamos que lo admirable es cuando alguien como Vidal Campo, que era un gorilón, pero yo siempre reconocí a Vidal Campo como un gran jurista. ¿Por qué? Porque era un hombre que sabía mucho y por lo tanto, cuando se hacen estos análisis, no se está hablando sobre la persona o sobre la política, ideología. Sí, no es un análisis partidario, sino que se hace un análisis de lo que es el derecho puro. Déjame que antes que empieces a hablar, saludo acá por las dudas que se nos corte. No. Ángel Heidel está escuchando, Eduardo Héctor Cortina, Guillermo Resk, a Luis Riofrío, a Héctor Parrado, a Fernanda Beltrán Quiroga, a Sixto Javier Guzmán, que después nos saluda, a Ana Catenati, a Domingo Humberto Lipo, a Raúl Rodríguez, a Orlando Reinaga, a Nimia Escobar, a Roberto Ponce, a Zulma Román, a Jonathan Romagnoli, a Miguel Ángel Reyes y a Alejandro Rodríguez Perón. Rubén. Bueno, voy a lo que decía de la señora de Perón, el caso judicial por el cual ella estuvo detenida, siendo que había sido juzgada y sobreseída. El reciente fallo recaído en la causa motivada por la emisión de un cheque de 31 millones de pesos librado por la expresidente para atender asuntos particulares sobre la cuenta de la Cruzada de Solidaridad Justicialista
hace caer uno de los principios fundamentales de nuestra estructura jurídica. Hace caer uno de los principios fundamentales de nuestra estructura política, jurídica. Desde el Código de Hammurabi, entre los asirios, pasando por el Código Justiniano de los romanos y el Código de Napoleón, padre de todos los sistemas modernos, el derecho ha ido evolucionando siempre en un mismo sentido: la seguridad y la estabilidad de los derechos. Y ya con esto podemos pensar que el derecho, desde este momento, pasó a ser nada y se cagan en los derechos de los ciudadanos. A partir de esta situación es cuando ya comienza a degenerarse lo que le llaman derecho, y no es derecho, es torcido. No se da aquí el caso de analizar si en el libramiento del cheque de Marras hubo o no responsabilidad penal. No hubo responsabilidad penal porque no hubo delito. Empecemos por ahí. El juez Nocetti Fasolino la había sobreseído porque ella misma llamó al banco, y cuando le dijeron que los cheques que había firmado eran de la cruzada la cruzada justicialista de solidaridad, sí, la cruzada solidaria justicialista, ella misma levantó el teléfono y habló con el presidente o gerente del banco y le dijo que esos cheques no se pagaran, y nunca se pagaron. Por lo tanto, nunca se cobraron, por lo tanto no hay delito. No será aquí el caso de analizar si en el libramiento del cheque de Marras hubo o no responsabilidad penal. Lo que se trata es que, habiendo recaído sentencia y habiendo quedado firme, la cosa juzgada debe prevalecer por sobre cualquier otra consideración, por cuanto es pilar de nuestra estructura jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la cosa juzgada no se respetó y se volvió a reabrir una causa que ya había sido juzgada, y que esto es pilar de nuestra estructura jurídica, no solamente de la nuestra, sino de todos los países del mundo. No respetar la cosa juzgada implica someter a los vaivenes políticos o a la designación de nuevos magistrados, cuando no al cambio de humor o de criterio del mismo que actuó, la seguridad jurídica de las personas y de los derechos. Una nación debe aprender a respetar su justicia, y para esto deben tener valor sacramental los pronunciamientos que emita. Ello no significa la infalibilidad del magistrado, pero sí la confianza pública en la buena fe de su desempeño. Los jueces se suceden unos a otros, pero la institución judicial permanece, y no es admisible que el cambio de magistrado traiga aparejada la inseguridad para los asuntos jurídicos que estuvieron a su cargo. Existen remedios para juzgar la conducta de los jueces que no han cumplido fielmente su desempeño, pero ellos no pueden introducir modificaciones en los asuntos jurídicos que ya han sido resueltos. ¿Qué significa esto? Significa que al juez Nocetti Fasolino no le hacen juicio político, ni mucho menos, sino que lo separan del cargo por el poder de las armas. Era un gobierno de facto. Al separarlo del cargo, ponen un terrible gorila llamado Sarmiento, juez Sarmiento, con la misión de meter presa a la señora, juzgarla y condenarla. Y por esa razón... Se condena de antemano. Sí, condenada, pero ya estaba sobreseída, por eso patalea este tipo que firma esto, patalea porque se rompe el esquema jurídico de una nación para hacer no un acto de derecho y jurídico, sino un acto de venganza, violando todos los preceptos y pilares básicos que tiene la jurisprudencia argentina. Por el mismo delito, no puede. Nada obsta para la emancipación de los principios la alta investidura que ostentó la imputada, ni su actual condición de detenida por disposición del Poder Ejecutivo. Es decir,
que no estaba detenida por el delito, estaba detenida como cualquiera de los que estuvieron detenidos sin causa, pero no fue indemnizada, como si fueron los que estuvieron detenidos y sin causa. Esa es la diferencia que hay. ¿Los políticos fueron indemnizados, los que estuvieron Casi todo. Pero es decir, los cafieros, los menes, los que fueron Todo, al barco, todo, aquello, todo eso fue todo. El único que se negó a recibir, la indemnización fue Julio González, argumentando que él no lo había puesto preso al Estado, sino un gobierno de facto, y no tenía por qué hacerle pagar al Estado una indemnización, porque el pueblo no tuvo nada que ver con su detención. Eso fue lo que esgrimió Julio González. Para no me acordaba lo de los políticos indemnizados. Con el tiempo hasta le devolvieron a Jorge Antonio lo que le habían quitado en el 55, porque ni siquiera el peronismo se lo había devuelto. Así como el indubio impro reo, en la duda se debe resolver a favor del acusado, no puede alterarse, es decir, hay una máxima que es, ante la duda se beneficia al acusado, si no hay pruebas firmes, contundentes. Exacto. Esto es una base igual que sería lo que te decía, cosa juzgada. Cuando ella la mete en presa, ¿no es cierto? O sea, ella en un momento la condenan para seguir presa. No. Nunca la condenan. ¿No ves que acá tú siempre estuvo sin condena presa. Estuvo siempre sin condena. Perfecto. Y porque no pueden condenar por algo que no hizo. Porque a estafa habría a la administración pública si ese dinero se hubiese pagado. Cuanto mucho pueden decir, sí, o si lo tuviera ella de alguna manera. Podrían decir un intento de estafa, porque mandó los cheques, pero cuando a ella le avisan que lo que le habían hecho firmar un ministro, Benítez, no era de plata de ella, sino que eran cheques de la Cruzada de Solidaridad Justicialista, inmediatamente llama y dice que no paguen esos cheques. Entonces, ¿dónde está el delito? Y por eso el juez Nocetti Fasolino ve que no hay delito, la sobresee. Pero le reabren la causa para mantenerla detenida mientras está a disposición del Poder Ejecutivo, que esa es la realidad. Porque un delito de ese tipo, ¿cuántos años de condena puede tener? Y con las 3/4 partes ya tendría que estar afuera. Y ella estuvo casi 5 años presa. Por eso, mirá, yo cada vez que me hablan de Isabel Perón, los miro a la cara y le digo, pero no podés ser tan hijo de mí. ¿Tuvo ¿Tuvo compañía ella? Estando presa, digo, se recibió la visita de sus familiares. No, a veces algunos le dejaban ver, pero estaba prácticamente aislada. Cuando estuve en Bariloche la pasó muy mal. La pasó mal porque inclusive no le daban ropa de abrigo. Sí, estamos hablando que encima de todo estamos en dictadura. Sí. Así como en el... o sea que lo que estoy queriendo decir es que muchos hasta capaz que querían ir, pero tenían miedo. No te dejaban ir. Así como el indubio improrreo en la duda se debe resolver a favor del acusado, no puede alterarse bajo el gravísimo riesgo de condenar inocentes, tampoco la cosa juzgada puede ser dejada sin efecto, so pena de traer consigo el descreimiento de la sociedad frente a la justicia. Hecho mucho más importante que condenar a una persona por más alta que haya sido la investidura que le tocó ocupar. Error muy repetido por los gobiernos ha sido el de tratar de obtener un poder judicial adicto sin darse cuenta de que de esta manera colocaban una bomba de tiempo en una de las instituciones fundamentales de la República. De esta forma se ha ido logrando el descreimiento de la población y una insensibilidad que ha permitido luego que los mayores abusos se contemplen con indiferencia. Acá tenés un caso concreto que de los mayores abusos se contemplen con indiferencia cuando hace 30 años que los pobres jubilados no pueden gozar de sus derechos constitucionales porque se cagan en ellos y hacen lo que quieren, y que indudablemente es una forma de
ignorar el derecho constitucional del soberano, que es el pueblo, y que por supuesto afecta a la independencia del Poder Judicial, ya que en lugar de tener jueces, tenemos políticos que se manejan en función de las órdenes que reciben del Poder Ejecutivo. De esta forma se ha ido logrando el descreimiento de la población y una insensibilidad que ha permitido luego de que los mayores abusos se contemplen con indiferencia. De allí que ahora, si se quiere dotar de salud moral a la República, ha de sostenerse con vehemencia los principios esenciales de nuestra organización jurídica. Y la esencia de la cosa juzgada es uno de ellos, puesto que una vez abierta una rendija, pasa luego el tropel. En nuestro sistema legal no cabe anular un fallo por arbitrario una vez que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. No innovemos con el ejemplo del respeto por la ley, aun cuando parezca injusta, se hará un gran paso para obtener la reconstrucción moral de la nación, reconstrucción que la población necesita y que desde el fondo de su pensar está solicitando a gritos. Esto fue publicado el sábado 31 de julio de 1976, a pocos meses de que asumiera el proceso militar. Y vuelvo a reiterarte, esto prensa libre. O sea, a 3 meses del encarcelamiento ya estaba claro cómo era la cosa. Sí, entonces cuando estamos, después todavía si querés te puedo comentar qué pasó con la herencia de Perón, donde tuvo mucho que ver las barbaridades que le hicieron a la señora de Perón y al mismo Perón, los señores familiares de Eva Perón, que no tienen absolutamente nada que ver con Eva Perón, porque la verdad se portaron, máxime Álvarez Rodríguez, que fue un sinvergüenza de aquellos. Pero otro día podemos hablar de esto, porque tengo todo el expediente. Álvarez que pasó Rodríguez quedó casado con una hermana de... Casado con una hermana de Eva Perón. Cómo desconocieron lo que había firmado la señora Ibarguren, la madre de Eva, porque Perón no pudo indemnizarla en ese momento por el golpe. A Perón le confiscaron todos los bienes. Después cuando vuelve, a él lo indemnizan con $8.400.000. Pero ahí estaban todos los perjuicios ocasionados, lo que él recibe, lo recibe después de la muerte de Eva. Los sueldos no percibidos. Los sueldos no percibidos, el retiro militar, todo eso no entraba en la sucesión. Y ella le reclamó mucho más de lo que le correspondía. Perón se muere y entonces eso entra en sucesión. Porque ellas no querían agarrar, porque empezaron a litigar diciendo que era más. Pero el heredero natural de Eva Perón no era Perón. Sí, pero cuando no hay hijos, y si está la madre viva, le corresponde la mitad a la madre. No sé. O sea, se aprovecharon de la pobre Eva, que nunca se aprovechó de nada ni de nadie. Sí, se aprovecharon del apellido, nada más. Que a veces niegan de Eva Perón el apellido, dicen Eva Duarte. Como si Eva Duarte fuera otra persona, porque realmente Eva Duarte fue Eva Duarte de Perón. Eva Duarte simplemente fue un artista hasta que conoció a Perón. Y conociendo a Perón, lo dice era un artista, no hace falta que... Era un artista y una gremialista. Y una gremialista, sí, señor. Sí, porque pero ya, desde que conoció a Perón, ella cambió su vida. No cambió ella su vida, sino que le cambia la vida al conocer a Perón, y ahí se pone a pelear al lado de ese hombre, que para ella fue el amor de su vida. Y yo creo que ella estaba más enamorada del pensamiento de Perón que del propio de la Perón inteligencia de Perón. Sí, ella amaba a su pueblo, y amando a Perón, ella estaba amando a su pueblo. Por eso hacía todo lo que hacía, porque más que nada ella amaba a su pueblo, a la patria,
Agarrar un discurso de Perón donde no te nombre 3, 4 veces la patria, yo lo desafío a cualquiera, a ver si agarra un discurso de Perón. Hoy se va un presidente se va hoy, no, mañana se va, que es el único que yo no escuché que juró por la patria. Bueno, eso te dice todo. Juró por la decencia, no sé por qué. La decencia no será la de él. Porque si no se la tienen que prestar. Le saludamos a Carlito Rodríguez, que está escuchando, a Martínez Rodri, a Carlos Alberto Falchi, a Delia Ojeda, a Elvis Salgán, a Gustavo Adolfo Kusendorf, a José Luis Ciambroni. Todos ellos también, todos están escuchando vía Facebook, Tiempo Nacional. Si querés te digo cuál fue el último favor que le hizo la justicia a Macri. Por lo menos en el último día de Mauricio Macri confirma el sobreseimiento de Héctor Mañeto, CEO de Clarín, por lavado de dinero. No solamente a Mañeto, ¿no? Mañeto y compañía. Sí, todo lo que viene con Mañeto, ¿no? Pagliaro, Aranda, Rendo, todo Clarín sobreseído, guarda que las denuncias estaban bastante bien fundadas por fuga de divisas al exterior, o sea, no pago de impuestos en el país. Y bueno, esto es lo que yo te decía recién, lo que te leía recién sobre este análisis jurídico, que vuelvo a repetir, me llamó mucho la atención, porque esto era fíjate vos que lo tengo hace años yo esto, pues esto es una prueba de la infamia, ve que dice prensa libre, a ver, metan en Google y pongan prensa libre, ahí le va a decir, sábado 31 de julio de 1976, está publicado. Prensa Libre era un periódico, pero que tenía buenos argumentos, buenos escritores, buenos editorialistas, y que indudablemente esta persona que escribe esto, pienso que no lo habrá firmado con nombre y apellido por un poco de prudencia. Estábamos en un momento que uno desaparecía por un estornudo fuerte, ¿no? Y por eso no lo habrá firmado con nombre y apellido. Pero está hecho y publicado el sábado 31 de julio de 1976. Y el juez Nocetti-Fasolino, ¿no? En reportajes que le hicieron, después de mucho tiempo, durante el proceso, le preguntaron qué opinaba que era una barbaridad, que si él hubiese tenido que juzgar nuevamente a la señora de Perón, la hubiera sobreseído como ya lo había hecho. O sea, hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer como juez. Es decir, que él no la sobresee a la señora de Perón porque era la señora de Perón. Él sobresee a la señora de Perón porque lo que él juzgó no era delito. Por eso la sobresee. A diferencia de esto, que sobreseen un montón de delincuentes y hay delito. Y forrados en plata y haciendo que trabajan para el perjuicio del país. Y hay delito. No es que trabajan para el bienestar del país. Y si yo les cuento en otro momento, porque vuelvo a repetir, cómo la dejaron en bolas a la señora de Perón, porque tengo todo, te va a hacer asco, te va a dar asco. Cuando ella le deposita con plata de ella, de la sucesión, 31 millones de pesos a las hermanas de Eva Perón, en el juzgado, no lo cheque, plata de ella, en el juzgado. O sea, plata de su herencia de Perón, digamos, su patrimonio. 31 millones de pesos. Dijeron que eso no era lo que ellos querían y no se lo dejaron, no lo quisieron agarrar. Pero le pidieron al juez que tampoco se lo dejaran a ella sacar. Qué buena gente. Y después que estuvo presa como 5 años, te imaginas que esos 31 millones de pesos sí, completamente eran monedas. Y cambiaron las monedas. Y por eso tuvo que vender Puerta de Hierro y vender casi todo el patrimonio económico que tenía. Y terminó viviendo... Más algunos aprovechados que también le robaron cosas. Descaradamente, entre ellos un juez. Sí, vos me hablaste de algún abogado también. Sí, no, ese abogado después fue juez, el Tandil.
¿Alguna tropelía le hizo? Sí, se quedó con tenía la llave de la caja de seguridad y tenía el poder para cobrarle ¿cómo se llama? Los sueldos de... Su sueldo de presidente. No, eso no le pagaban. No, le pagaban los sueldos de Perón. No sé si todavía, si ahora se lo están pagando. La pensión de Perón. La pensión de Perón. Le pagaban la pensión de Perón. Ahora por ahí a lo mejor se la están pagando, pero en la época que estamos hablando no cobraba la pensión. Cobraba la jubilación de Perón. Pero y este señor, has hablado de algún señor no se la mandaba. De algún abogado que nos encontramos la otra vez en Crónica. Y un día abrió, le dio a alguien que fuera a ver qué pasaba con la caja fuerte y se había llevado todo lo que tenía Isabel Martínez en la caja fuerte. Ese fue el abogado que hoy es juez en la ciudad de Tandil. Un delincuente. Sí, un delincuente. Nos vamos, Rubén. Y te digo más. ¿Hasta qué punto llega la infamia que durante el gobierno de Néstor Kirchner, Isabel, rechazo de extradición, comentario a fallo de España, Audiencia Nacional, Sala Penal, Autos 7 del 2008, 28 del 4 del 2008, justo el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños, la Corte le rechaza la extradición que pedían. La Corte de España. La Corte de España. Con palabras que la verdad que tendría que tener vergüenza. ¿Y sabe quién se prestó para pedir la extradición? Nada más ni nada menos que el juez Ollardine. ¿Qué moral y conducta puede tener ese cretino para pedir y enlodar y ensuciar la memoria, o por lo menos la figura de la señora Isabel Martínez de Perón? Sí, que ahora cada ataque. Que ahora cuando lo llamaron a indagatoria llora como una niña. Sí, un sorete, fue toda su vida. Cada ataque que se hace al apellido Perón y tiene por destinatario Juan Domingo Perón, Eva Perón, Isabel Martínez de Perón, siempre al mismo apellido. Siempre es el 4161 que se repite. Siempre es el 4161. Otro día lo vamos a tocar, si le interesa a los oyentes. Muy bien. No, vamos a contar a la audiencia que mañana no estamos, que nos volvemos a encontrar mañana nos adherimos. Vean la Asunción, vean los actos que se producen. El centro va a ser un lío también, va a haber la verdad que no tengo ganas de estar por acá o mañana. Y aparte las noticias que van a aparecer mañana son todas relacionadas con lo mismo. Aparte les digo una cosa, no sé si se nota como la voz como la tengo, sí. No ando bien, estoy medio bajoñado, no sé, me levanté a la mañana y estoy como flojo, no sé qué miércoles me pasa. Pero es la garganta como estoy, que no tengo voz, tengo ronquera. No sé. Le doy los datos, a lo mejor el miércoles lo ampliamos. La cooperativa Puerto San Martín perdió servicios en 5 puertos y dejó 200 estibadores sin empleo. Estibador es lo más bajo que tiene el puerto. El estibador se queda sin empleo, se queda en la calle y está... lo sacan del sistema, digamos. No es que alguien que se emplea fácilmente. Y los más de 1000, y esto es un peligro, los más de 1000 empleos que corren peligro en Vicentín, la fábrica de aceite, la aceitera del Gran Rosario, que pueden quedar sin trabajo. Lo ampliamos si querés el miércoles. Bueno. Y esto también lo ampliamos el miércoles, que benefician a las prepagas con la reducción de contribuciones patronales. Lo hicieron antes de irse. Un día antes de irse beneficiaron a las prepagas, otra vez con la reducción de contribuciones patronales. Eso todo lo hacen por decreto, si está gobernado por decreto. Exactamente. Eso con las leyes, si realmente viene... Cerrémoslo al Congreso. Si se va a gobernar así, cerremos el Congreso. Y nos cerramos los pesos. Todo esto... No, lo que necesito es esto. Ese lo vamos a tocar otro día. Muy bien, amigos, que tengan buenas tardes. Sofi del Nido estuvo en la operación técnica y todos ustedes estuvieron escuchando. Saludos a los últimos: Guillermo Gallardo, Miguel Viña, Ricardo Daniel Pérez y Tomás Castañeda. Hasta mañana. Hasta el miércoles. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos.
Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz.